Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de pasar un ratito juntos. Hoy, como ya habréis podido intuir por el título y la miniatura, vamos a hablar de un tema que está dando mucho que hablar en redes sociales, y es que Demet Özdemir parece que ha explotado. Bueno, no literalmente, claro, pero sí que ha habido una situación que ha generado muchísima polémica y que involucra a otra persona muy conocida, Diletta Leotta. Así que si os gusta el salseo, las noticias de celebrities y enteraros de todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo, este es vuestro vídeo. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Vamos a ello. Bien, vayamos al grano. La historia comienza, como muchas historias hoy en día, en las redes sociales. Demet Özdemir, nuestra queridísima actriz turca, conocida por sus papeles en series como Erkenci o Doğduğun Kaderindir, siempre se ha caracterizado por ser una persona bastante reservada en cuanto a su vida privada. Sin embargo, recientemente ha tenido un momento, digamos, explosivo en sus redes sociales, y la reacción de Diletta Leotta, la famosa presentadora deportiva italiana, ha dado mucho que hablar. Todo empezó con unas declaraciones que hizo Diletta Leotta en una entrevista. Diletta, conocida por su trabajo en Daphne y su carisma frente a las cámaras, habló sobre las presiones que sufren las mujeres en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que se refiere a su apariencia física y las expectativas que se tienen sobre ellas. Hasta ahí, todo normal. Muchas celebrities han hablado sobre este tema. El problema, y aquí es donde entra Demet en escena, es que Diletta, al parecer, utilizó un ejemplo que no sentó nada bien a la actriz turca. Según varias fuentes y capturas de pantalla que circulan por internet, Diletta Leotta mencionó, de manera un tanto indirecta, a Demet Özdemir como un ejemplo de actriz que se había dejado llevar por los estándares de belleza y que había recurrido a retoques estéticos de manera excesiva. Obviamente no dio nombres directamente, pero las pistas eran bastante evidentes, y muchos fans rápidamente dedujeron que se refería a Demet. Se hablaba de una actriz turca con rasgos característicos, que había alcanzado la fama en los últimos años y que, en opinión de Diletta, había transformado su apariencia de forma notoria. Algunos medios italianos incluso llegaron a insinuar que Diletta había utilizado el término transformada con un tono despectivo. Ahora, aquí viene la parte jugosa. Al parecer, Demet Özdemir vio la entrevista y no se quedó callada. Según los rumores, Demet respondió a través de sus historias de Instagram, con un mensaje bastante contundente. Aunque no se ha podido verificar la veracidad exacta de las palabras, ya que la historia desapareció, muchos usuarios afirman que Demet escribió algo así como «Basta ya de opinar sobre mi cuerpo. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su apariencia. Preocúpate por tu propia vida y deja de criticar a los demás». Un mensaje sin duda, directo y sin rodeos. Algunos insiders afirman que el mensaje original era incluso más fuerte, con un tono más acusatorio y personal dirigido directamente a Diletta. Se rumorea que Demet utilizó términos como envidia e hipocresía, aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas. Lo que ha llamado la atención, además del mensaje en sí, es la reacción que tuvo Diletta Leotta. En lugar de ignorar la supuesta indirecta de Demet, Diletta respondió con un mensaje en sus propias redes sociales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Diletta, en su respuesta, negó rotundamente haber mencionado a Demet Özdemir directamente y afirmó que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Dijo que jamás tendría la intención de ofender a otra mujer y que sus comentarios iban dirigidos a una crítica general a la presión estética que sufren las mujeres en el mundo del espectáculo. En su defensa, Diletta argumentó que ella misma había sido víctima de críticas similares y que su intención era precisamente denunciar esta situación, no perpetuarla. Pero la cosa no quedó ahí. Muchos usuarios de redes sociales notaron que, a pesar de negar haber mencionado a Demet, Diletta Leotta eliminó la entrevista completa de todas sus plataformas digitales. Esto, obviamente, generó aún más sospechas y alimentó la teoría de que, efectivamente, sí que había hecho algún comentario desafortunado sobre la actriz turca. Algunos expertos en comunicación online señalan que la eliminación de la entrevista fue un error estratégico por parte de Diletta, ya que en lugar de calmar la situación, avivó las llamas de la polémica. Ahora bien, ¿por qué digo que la reacción de Diletta lo dice todo?
Bueno, en mi opinión, el hecho de que haya eliminado la entrevista y haya sentido la necesidad de responder públicamente a una supuesta indirecta, indica que quizás sí que había algo de verdad en las acusaciones. Si realmente no hubiera mencionado a Demet y sus palabras hubieran sido malinterpretadas, ¿por qué eliminar la entrevista? ¿Por qué sentir la necesidad de justificarse? ¿Qué necesidad había de dar explicaciones si, como ella afirma, no había hecho nada malo? Es precisamente esta contradicción entre sus palabras y sus acciones lo que ha generado tanta controversia. Por supuesto, todo esto son especulaciones y rumores. No podemos saber con certeza qué pasó realmente ni qué intenciones tenía Diletta Leotta al hacer sus declaraciones. Quizás, como ella dice, sus palabras fueron sacadas de contexto y todo ha sido un malentendido. O quizás efectivamente sí que hubo una indirecta y Demet Özdemir reaccionó de manera justificada. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, se encuentra en algún punto intermedio. Lo que sí es cierto es que este incidente ha puesto de manifiesto, una vez más, la presión que sufren las mujeres en el mundo del espectáculo para mantener una determinada imagen. Las expectativas son altísimas, y cualquier cambio en su apariencia es analizado y criticado hasta la saciedad. Es un tema delicado y complejo, y es importante que seamos conscientes de ello y evitemos juzgar a las personas por su aspecto físico. La industria del entretenimiento, con sus estándares irreales de belleza, impone una presión constante a las actrices, modelos y presentadoras, quienes se ven obligadas a someterse a dietas extremas, entrenamientos intensivos y, en muchos casos, a intervenciones estéticas para cumplir con las expectativas del público y de los productores. Además, este caso nos recuerda la importancia de tener cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos, especialmente en las redes sociales. Un comentario aparentemente inocente puede ser interpretado de manera errónea y generar conflictos innecesarios. La comunicación es clave y es fundamental ser claros y respetuosos en nuestras interacciones. Las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para conectar con el público y expresar opiniones, también pueden convertirse en un campo de batalla donde los malentendidos y las interpretaciones erróneas se propagan a gran velocidad. Pero la polémica va más allá de un simple intercambio de indirectas en redes sociales. Algunos analistas de la industria del entretenimiento sugieren que este incidente podría estar relacionado con una rivalidad profesional entre Demet Özdemir y Diletta Leotta. Ambas son figuras muy populares en sus respectivos campos y representan un modelo de mujer exitosa y empoderada. Sin embargo, también son conscientes de la competencia feroz que existe en la industria y de la necesidad de mantenerse relevantes y atractivas para el público. Se rumorea que Demet Özdemir está buscando expandir su carrera fuera de Turquía y que Italia es uno de los mercados que le interesa. Diletta Leotta, por su parte, es una figura muy consolidada en el panorama mediático italiano y podría ver la creciente popularidad de Demet como una amenaza. Esta rivalidad, sumada a las presiones estéticas y a la facilidad con la que se generan malentendidos en las redes sociales, podría haber contribuido a que la situación escalara hasta el punto en el que nos encontramos. Otro factor a tener en cuenta es la diferencia cultural entre Turquía e Italia. Si bien ambos países comparten una pasión por el entretenimiento y la moda, también tienen diferentes concepciones sobre la belleza y el papel de la mujer en la sociedad. Lo que puede ser considerado una crítica constructiva en un país, puede ser interpretado como un ataque personal en otro. Esta diferencia cultural podría haber influido en la forma en que Demet Özdemir y Diletta Leotta interpretaron las palabras de la otra. En fin, es la historia que ha estado circulando por redes sociales sobre Demet Özdemir y Diletta Leotta. Un culebrón que, como suele ocurrir en estos casos, ha generado muchísima polémica y debate. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que Diletta Leotta mencionó a Demet Özdemir directamente? ¿Pensáis que la reacción de Demet fue justificada? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría saber vuestra opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os hayáis entretenido con esta historia. Como siempre, muchísimas gracias por ver mis vídeos, por vuestro apoyo y por vuestros comentarios. Significan muchísimo para mí. En resumen, hoy hemos hablado sobre la polémica que ha surgido entre Demet Özdemir y Diletta Leotta a raíz de unas declaraciones de la presentadora italiana sobre las presiones estéticas en el mundo del espectáculo. Hemos analizado las posibles indirectas, las reacciones de ambas y el debate que se ha generado en redes sociales. Hemos explorado las posibles rivalidades profesionales, las diferencias culturales y las presiones que sufren las mujeres en la industria del entretenimiento.
Recordad dejarme vuestros comentarios con vuestra opinión sobre este tema, me interesa mucho saber qué pensáis. ¿Estáis de acuerdo con Demet? ¿Entendéis la postura de Diletta? Quiero leer vuestras opiniones. ¿Creéis que esta polémica es un reflejo de los problemas más profundos que existen en la sociedad en relación con la imagen corporal y la aceptación de uno mismo? ¿Consideráis que las redes sociales han exacerbado esta situación o que, por el contrario, han contribuido a generar un debate más abierto y honesto sobre estos temas? Y ahora sí, antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudáis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recordad, no os dejéis llevar por las apariencias y sed siempre vosotros mismos. Ciao.